SER Podcast. María Guardiola convoca elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre. La presidenta extremeña, que prometió en este programa que nunca pactaría con Vox y que a los 3 días pactó con Vox, ahora que Vox ya se salió de su gobierno, convoca elecciones porque Vox ya no le aprueba los presupuestos. Así que elecciones en Extremadura el 21 de diciembre, que es una maniobra que le viene muy bien al PP extremeño porque no coge ni de lejos al PSOE extremeño en su mejor momento, y le viene estupendamente al PP nacional porque le sirve para decir: ¿ves, Pedro Sánchez, cómo sin presupuestos no se puede gobernar? Y de paso también le sirve al PP nacional para quitar el foco de sus vergüenzas en Valencia y sus apuros en Andalucía. Así que Extremadura va a elecciones anticipadas el 21 de diciembre y comienza así un largo y crucial ciclo electoral en España. Y les contamos el detalle de la ruptura con el PSOE que ha anunciado Junts, que es más anuncio que otra cosa. Pero antes, el tiempo. Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. Vuelve la lluvia a partir de mañana por la tarde, primero en Andalucía y Extremadura, cuando llegue la noche Galicia, las dos Castillas y la Comunidad de Madrid. En el Cantábrico más oriental, Mediterráneo y Canarias continuará haciendo sol, con frío durante la mañana, al sol al mediodía, ambiente agradable. Dani Carvajal va a estar 3 meses de baja por una lesión en la rodilla. Es una noticia... Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Es una noticia que acaba de confirmar el Real Madrid, una consecuencia del partido de ayer. Dani Carvajal tiene un problema en la rodilla derecha, se le ha detectado un cuerpo extraño. Estará entre 2 y 3 semanas de baja, es decir, se pierde lo que resta de año con el Real Madrid y los próximos 2 partidos de la selección española también. Jesús, gracias. Sí. Adiós. Puigdemont solemniza su anunciada ruptura con el Partido Socialista sin concretar cómo o en qué va a cristalizar esa ruptura, más allá de que dejan de reunirse con los socialistas en Suiza. Puigdemont no habla de una moción de censura, ni siquiera le pide a Pedro Sánchez que convoque elecciones. No ha mandado ni una sola señal de que vaya a buscar un entendimiento con el PP, menos con Junts. Esta ruptura, de efectos inconcretos, la avalarán las bases de Junts en una votación el miércoles y el jueves. De manera que si a partir del dijous a les 6 de la tarda la militancia de Junts... De manera que si a partir del jueves a las 6 de la tarde la militancia de Junts ratifica el acuerdo tomado esta mañana por unanimidad, el gobierno español no tendrá ni podrá recurrir a la mayoría de la investidura, no tendrá presupuestos, no tendrá capacidad de gobernar, podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar, podrá tener poder, pero no podrá ejercer el gobierno. Podrà tenir poder, no podrà exercir el govern. Dice Puigdemont que a partir de ahora Junts pasa a la oposición. Claro, es curioso esto porque ¿dónde estaba antes Junts? Hace poco más de un mes tumbó una de las medidas estrellas del gobierno, que era la reducción de la jornada laboral, votó con PP y Vox. En verano Junts tumbó con sus votos el decreto antiapagones. Quiero decir, un socio apasionado de la mayoría del gobierno, pues tampoco era Junts. Ahora dicen que pasan a la oposición y que los socialistas se enterarán en el momento de qué vota Junts a cada cosa. Desde Perpiñán, Xavi Abelló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fuentes del partido aseguran que se han terminado todos los canales de negociación con el Partido Socialista, no seguirá la mesa de Suiza con el mediador, ni tampoco se negociarán las iniciativas que el gobierno lleve al Congreso, y eso significará que en la mayoría de ocasiones votarán en contra de esas propuestas socialistas, aunque podría haber también algunas excepciones, aseguran, si consideran que la medida es de sentido común o beneficiosa para Cataluña. De hecho, seguramente esta misma semana podríamos tener algún ejemplo de ello en el Congreso de los Diputados. El caso es que Junts rompe, pero tampoco forzará la máquina para tumbar a Pedro Sánchez. Puigdemont no ha pedido elecciones y el partido no se plantea, a corto plazo al menos, ninguna maniobra en forma de moción de censura. Decía que no ayudarán al gobierno socialista. Nosaltres no estem disposats a continuar ajudant un govern que no ajuda a Catalunya. Ni aquest govern ni qualsevol altre que no ajudi Catalunya. Si va bé per Catalunya, parlem-ne. Si no, adéu-siau. Si no va bien para Cataluña, adiós, tampoco ayudaremos a cualquier otro gobierno, decía Puigdemont. Con esta escueta referencia ha despachado Puigdemont las especulaciones de esa posible maniobra junto a PP y Vox. Aseguran que fuentes del partido aseguran que ahora mismo no están en este estadio. Puigdemont ha responsabilizado al PSOE de la ruptura, asegura que no han usado todo su poder para cumplir con los acuerdos a los que habían llegado. Ahora le pasa la pelota a Sánchez para que decida si puede seguir o no con la legislatura. Le advierten que no tendrá capacidad para gobernar por mucho que continúe y apelan a sus convicciones democráticas para que decida si sin apoyos
tiene algún sentido seguir adelante. Y el PSOE de momento lo que dice es que intentará negociar con Junts votación a votación. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Se respira cierto alivio en Ferraz y en Moncloa porque creen que se ha confirmado lo que ellos esperaban, que Junts no contempla apoyar una moción de censura. Creen, de hecho, que Puigdemont ni siquiera ha cerrado la puerta a seguir negociando ley a ley. Así que a eso se agarran ahora en el Gobierno y en el PSOE. Aseguran las fuentes consultadas que habrá que ir votación a votación. En realidad, como hasta ahora insisten, mientras se defienden, eso sí, de las acusaciones de Junts. Dice el PSOE que sí están cumpliendo lo pactado y que además están trabajando para recabar apoyos del resto de grupos cuando es necesario. Y vamos a seguir trabajando porque, como insisto, vale la pena dialogar, vale la pena negociar. Lo decía la portavoz Montse Mínguez tras la reunión de la ejecutiva del PSOE que ha sido por la mañana, pero en la que Sánchez ya les ha pedido a los suyos seguir con la mano tendida y no ir al choque con Junts tras este último órdago que creen los socialistas que prácticamente no cambia nada. El PP aprovecha el cóctel de este anuncio de Junts y la convocatoria de anticipadas en Extremadura para pedirle a Pedro Sánchez que convoque él también. Esta legislatura era y es un gran error. Cuando no tienes un respaldo parlamentario, no puedes gobernar. Yo creo que el ejemplo lo tenemos hoy encima de la mesa con ese planteamiento que ha hecho la presidenta de la Junta de Extremadura. Y es que cuando se bloquea la gobernabilidad, hay que ser valientes y hay que dar la palabra a los ciudadanos, como van a hacer los extremeños, para poderlo resolver como se resuelven las cosas democráticamente, que es en las urnas. 21 de diciembre, elecciones en Extremadura. Álvaro García, buenas tardes. Buenas tardes, así lo ha confirmado la presidenta de la Junta, María Guardiola. El decreto se publicará mañana en el Diario Oficial de Extremadura y con ello quedará disuelta la Asamblea. La campaña electoral del 5 al 19 de diciembre. Por responsabilidad les comunico que acabo de firmar el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea de Extremadura para el próximo domingo 21 de diciembre del 2025. Guardiola justifica su decisión en el bloqueo político y en la falta de apoyo de la oposición para aprobar los presupuestos regionales. Asegura que PSOE y Vox han elegido frenar el avance de la región pese a los buenos resultados económicos. Guardiola ha afirmado que no tiene miedo a las urnas y que serán los extremeños quienes decidan su futuro, pero se ha marcado como objetivo conseguir una mayoría más amplia que le permita gobernar sin bloqueos. Otro varón autonómico del Partido Popular, este sigue diciendo que irá a las urnas si Dios quiere. Carlos Mazón. La jueza de la Dana ha pedido el listado de llamadas de Mazón el día de la tragedia. Es una lista que el gobierno autonómico mandó a la comisión de investigación que está abierta en Les Corts y la jueza le da un día a la Cámara, al Parlamento, para que le reenvíe esa lista de llamadas a ella también. Falta justo una semana para que Maribel Vilaplana comparezca como testigo y la magistrada quiere mirarse a fondo esa lista de llamadas, sobre todo las que intercambió Mazón desde el Ventorro con su entonces consejera de emergencias, Salomé Pradas, aquella tarde. Isabel Villar. Sí, cree la jueza que resulta preciso determinar y cuadrar los posibles comentarios que pudiera haber hecho Mazón sobre cómo iba avanzando la reunión del CECOPI, qué información manejaban sus participantes y por qué se actuó del modo en el que se hizo. Recuerda también la jueza que la Audiencia de Valencia advirtió la semana pasada de que Mazón, como jefe del gobierno, puede impartir instrucciones a los miembros del Ejecutivo valenciano. En esa lista de llamadas de Mazón, o Amazon, la lista que aportó la Generalitat, se constata que el presidente autonómico habló 4 veces con Salomé Pradas, estando él en el Ventorro, con los militares pedidos ya para la zona de Utiel-Requena y la gente llamando sin parar al 112, con Valencia ahogándose. Aún así, pese a lo que sea que le contara Pradas en esas llamadas, Mazón, presidente de todos los valencianos, no tuvo bastante con estar 3 horas y media de comida y sobremesa, sino que aún tuvo el cuajo de, cuando salieron del Ventorro, él y Vilaplana, acompañar tranquilamente a la periodista al parking en el que ella tenía el coche. Hoy publica el diario.es el testimonio de un testigo que afirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 8 y cambiado de ropa ya. Esto es importante porque hasta ahora lo que se daba por hecho es que la ropa se la había cambiado en su despacho del Palau. Tiene ahí un cambiador o lo que sea. Bueno, ahora sabemos que llegó ya cambiado al Palau de la Generalitat. Claro, si nada más llegar al parking se hubiese despedido de Vilaplana y se hubiese ido al Palau, tendría que haber llegado mucho antes de las 8, pero mucho antes. Y justo en ese momento hay un vacío de más de media hora en el que Mazón ni hace llamadas ni coge llamadas. ¿Dónde estaba Mazón? ¿Qué hacía Mazón? ¿Dónde se cambió de ropa Carlos Mazón?
Un año después, él sigue ocultando la verdad ante las preguntas de los periodistas. Acompañó a la... No voy a hacer declaraciones esta mañana. Gracias. ¿Acompañó a Maribel al parking después de la comida? ¿Por qué se ocultaron esos detalles? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y Feijóo, en lugar de tomar medidas y decisiones allí en Valencia, ha seguido una estrategia parecida hoy cuando le han preguntado por Mazón. Ha optado por cargar contra Pedro Sánchez. No comparto en esta semana dar el espectáculo que ha dado ayer el presidente del gobierno. No lo voy a hacer por respeto a las víctimas y a los familiares. Son ellas las que piden que no continúe. Hay mucho tiempo para hablar de lo que ustedes quieran. Desde luego esta semana conmigo no cuenta. La oposición denuncia que los valencianos están hartos ya de este juego de mentiras y medias verdades. Diana Morant, líder de los socialistas. No me quiero ni poner en la piel de las víctimas de la Dana que han sido tan maltratadas por el señor Mazón y que ahora tienen que descubrir otro día más, otra versión que retrasa la llegada de Mazón a su puesto de trabajo, que alarga aquella sobremesa. Joan Baldoví, de Compromís, ha estado en hora 14 con Casal. Prefirió estar 4 horas en un restaurante y luego desaparecer. Hay 10 minutos entre ese parking y el Palau de la Generalitat. Evidentemente, ahí hay un vacío. En lugar de irse pitando al centro de emergencias, pues seguramente el señor Mazón se fue a ducharse para recuperarse de una sobremesa de 4 horas, a espabilarse y en definitiva, a cambiarse de ropa. Mañana vamos a emitir ya hora 25 desde Valencia. La SER se vuelca esta semana con el primer aniversario de la Dana. En Paiporta está Alfonso Ojea. Alfonso, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No hay barro ya, no hay tampoco agua, los vehículos circulan con normalidad. La Horta Sud se ha ido recuperando en este año ya casi transcurrido desde el desastre, pero el impacto social y económico continúa, es visible. Son decenas las naves cerradas de los polígonos industriales y logísticos como este en el que nos encontramos en Paiporta. Y esos cierres llevan al paro a muchas familias en las que ya no trabaja ninguno de sus miembros. El agua se llevó la vida de 229 personas y ahora sus consecuencias lastran el día a día de centenares de personas que siguen necesitando atención, que llegue la bolsa diaria de la comida. Las asociaciones de vecinos y también ONGs siguen distribuyendo alimentos. Nos lo confirmaba Carmen, que trabaja como voluntaria en una de esas organizaciones. Decirte que todavía hay muchas casas por terminar, faltan ayudas, las ayudas no están llegando y hay mucha gente que todavía está recogiendo la comida. Creo que llegamos al punto de unas 300 familias. Un año después, Aymar, todos son obras de infraestructuras. Aquí en Paiporta la maquinaria pesada lleva meses reforzando, ahora está parada porque ha caído ya la noche, pero reforzando las orillas de esta rambla que hace casi 365 días se desbordó, causando la catástrofe natural más importante de Europa en los últimos años. Los periodistas de Radio Valencia han recogido los testimonios de las víctimas en un documental titulado Valencia no olvida, renacer tras la Dana, con las voces de los afectados contando lo que vivieron aquella tarde y cómo están ahora. Morts en els carrers 2 i 3 dies. I 5. Que van ser els veïns que tinguérem que baixar. El documental recorre las localidades más golpeadas a través de los testimonios de supervivientes, voluntarios y profesionales de los servicios de emergencia. Lo tienen ya en cadenaser.com. Y en Andalucía, el presidente Juanma Moreno ha tenido que salir a corregir el enésimo patinazo, falta de empatía, yo que sé, de su equipo a cuenta de la crisis política por el escándalo del programa de cribados del cáncer de mama. Ha tenido que corregir a su portavoz parlamentario, Toni Martín, que ayer desdeñó, así como van a escuchar, la concentración multitudinaria convocada este domingo por las mujeres con cáncer de mama. Esto dijo Martín ayer. La concentración para atacar a Juanma Moreno ha sido un fracaso absoluto de los partidos de izquierda y de los sindicatos. Hoy el presidente andaluz ha tenido que salir a desautorizarlo. Mire usted, nunca es un fracaso que los ciudadanos se manifiesten libremente. Siempre es un éxito. Sobre el fondo del asunto, les hemos contado este fin de semana que la Junta dio en abril de 2021 la orden verbal a los trabajadores del Hospital Virgen del Rocío de que dejaran de notificar a las mujeres el resultado de mamografías sospechosas porque eso se iba a informatizar. Eso coincidió con la entrada de 2 empresas privadas para gestionar la aplicación Clic Salud, donde se pueden consultar los informes médicos. La Junta intenta ahora minimizar el papel de esas empresas, dicen que no era su trabajo informar. Entonces, ¿de quién era?
quién debía comunicarse con las mujeres. Muchas preguntas todavía en torno a este asunto y muy pocas explicaciones. Radio Sevilla, Ana Fernández. El consejero Antonio Sanz no ha explicado quién dio la orden verbal en 2021 de dejar de informar a las pacientes con pronóstico no concluyente, porque el proceso pasaba a estar informatizado, y tampoco a quién le correspondía a partir de entonces contactar con estas mujeres. El titular de Sanidad se ha limitado hoy a decir que la empresa contratada, la japonesa NTT Data, y su subcontrata sevillana solo se ocupaban del mantenimiento informático de Clic Salud, pero no de la relación con los pacientes. La información que dispongo por los informes técnicos que se han elaborado es que esa empresa lo que se encarga es del mantenimiento de los servicios, pero que en ningún caso entra en la comunicación ni la relación con los pacientes. En un tono más conciliador con Amama, el consejero de Sanidad ha confiado en reunirse muy pronto con esta asociación de mujeres con cáncer, de quienes espera, ha dicho, recibir sugerencias y críticas. Eso sí, después de que Amama dijera ayer que 20.000 mujeres pueden estar afectadas por los errores del cribado, Sanz ha insistido en acotar la cifra a 2.317. Si ya era prácticamente inviable la reforma de la Constitución para blindar el aborto, porque no dan los números, ya no solo es que el PP y Vox hacían imposible la mayoría de 3/5 que hacía falta, es que hoy PNV y Esquerra han dejado claro que en esa piscina agua no hay. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Especialmente claro ha sido el portavoz del PNV, Joseba Aguirrechea. Cree que no hay problemas con el aborto en España y que el gobierno ha improvisado esta reforma para desviar la atención, sacando un conejo de la chistera. No era ni el momento ni hay necesidad de ello. Si ustedes tienen otros problemas de otra índole y tienen otra serie de peleas con otro partido, pues puedo entender en esa dinámica política que ahora se saque un elemento de la chistera, pero que yo no comparto. El PNV piensa que la propuesta del gobierno no protege más a las mujeres y que en todo caso la reforma debería hacerse a través de derechos fundamentales. En la misma línea, Esquerra señala que la modificación es inviable porque PSOE y Sumar no tienen ni los votos ni los apoyos suficientes para aprobarla. Es más, le ha dicho a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha ido al Congreso esta tarde a explicarla, que les ha hecho perder el tiempo. Hora 25. Con Aimar Bretos. Esta noche vamos a analizar en Hora 25 de los negocios el máximo histórico de los últimos 18 años que ha alcanzado hoy el IBEX 35. Y sobre dinero, hoy hemos avanzado en la SER que el Ministerio de Consumo propone una sanción de más de 3,5 millones de euros a la empresa Alquiler Seguro. Le acusan de aprovecharse de su posición de dominio en el mercado para vulnerar los derechos de los consumidores. Sira Valdés. Hasta 6 infracciones muy graves y una grave detecta el Ministerio de Consumo en la forma de actuar de Alquiler Seguro, según la propuesta de sanción a la que ha tenido acceso a la SER, como obligar a los arrendatarios a que contraten y paguen el servicio de atención al inquilino y un estudio de solvencia, por lo que la compañía podría afrontar una sanción de hasta 3,6 millones de euros. El ministro Pablo Bustinduy no ha querido pronunciarse sobre este expediente por estar todavía en curso, aunque sí ha querido subrayar que los abusos en este sector se pagarán caros. Yo hoy quiero enviar un mensaje muy claro. Los abusos en el mercado de la vivienda se van a pagar muy caros. Y el Ministerio de Consumo, con sus recursos, que son limitados, pero que existen, se va a encargar de poner orden. Ahora, Consumo tiene poco más de mes y medio para tomar una decisión definitiva. De confirmarse la sanción, los afectados podrían reclamar el dinero que han gastado en cumplir las cláusulas que resulten fraudulentas. La mirada de Vidal Folk. La ruptura de Junts con la legislatura puede verse desde distintas ópticas. El gobierno lo lamenta discretamente. El PP está contento, aunque no confía mucho en nada. Que lo digieran como mejor puedan. En todo caso, el argumento de Carles Puigdemont de que los pactos que no ejecutan los demás suponen acuerdos rotos es de risa. El nacionalismo de los padres de Puigdemont se basó en el apoyo a la Constitución y él la rompió mañana, tarde y noche, así que lecciones y quejas a los demás, las justas, las justitas, y de aplicar la amnistía a Puigdemont, que a partir de ahora se ocupe Santiago Abascal. A ambos les encantará. Otros, los catalanes vulnerados y los españoles sufridos, y ambas cosas al mismo tiempo, lo vemos de otra manera. Un poco menos triste y también menos rutilante. La ruptura de Junts es el suicidio de Junts. El suicidio del pujolismo, es decir, de una cierta moderación, sí, cínica, sí, pero también de la corrupción estructural,
del supremacismo nacionalista, del insoportable identitarismo, esas partidas bautismales de Convergència y de Junts. Si la ruptura desemboca en apoyo a una moción de censura, podríamos apostar a que no, pero nunca se sabe, el negocio de Carles Puigdemont y de sus empleados será cero. Quedará como mero comparsa de los ultras de Vox y de Alianza Catalana, y su viaje a Waterloo no habrá valido un pimiento. Y si es solo para marcar distancias, apuntar y no dar, importunar sin matar, y así hasta el infinito, la heroicidad es también casi cero. Así que podríamos augurar un fin poco glorioso para este partido tan amigo de ultimátums, impertinencias y chantajes. Compasión o alegría. Elijan. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.